Bienvenidos a todos. En este video voy a intentar resumir de manera muy breve y concisa la historia de la Grecia antigua, desde sus comienzos en la isla de Creta hasta su fin con la República Romana. Como siempre digo, usen las fechas como una guía y no como una verdad absoluta, ya que para periodos antiguos no tenemos datos ni fuentes exactas y las fechas son más una guía para entender el contexto. Para comenzar les voy a dejar una línea de tiempo a modo de resumen donde podrán observar las distintas etapas de la Grecia antigua. Espero que pueda serles útil. Muchas gracias. La primera cultura importante en el actual territorio griego fue la minoica, también conocida como cultura de Creta o cretense. Efectivamente, este foco cultural se dio en la isla de Creta, al sur de la península ibérica. Si tenemos que datarla en fecha, sabiendo que las fechas son estimativas por supuesto, podemos ubicarla entre los años 3000 y 1600 a.C. aproximadamente, siendo su auge en la Edad de Bronce. Para entender de manera óptima su economía, cultura, política y sociedad, podemos dividir la vida de la cultura minoica en tres etapas: la antigua o preparacial, la protoparacial o de los primeros palacios y la etapa de los segundos palacios. Pero, ¿a qué nos referimos con palacios? La respuesta es muy simple. Entre los años 2000 y 1700 a.C., la civilización minoica estaba atravesando un auge económico y demográfico muy elevado, siendo esto la causa de la incipiente y luego consolidada estratificación social, acumulación económica y por consecuente organización estatal. En este periodo es donde se datan arqueológicamente los primeros palacios, edificios administrativos donde se producían y concentraban la mayoría de actividades comerciales, tales como la metalurgia, la construcción, la caza, la producción textil, etc. También notamos construcciones que denotan estratificación social, como palacios monumentales, posiblemente viviendas de personas más pudientes. En todo caso, los palacios poseían una serie de factores en común, tales como la organización en base al patio central y habitaciones destinadas al almacenamiento y la producción. Si bien la etapa protopalacial fue el comienzo del auge, el clímax lo encontramos en la etapa de los segundos palacios. Allí ya encontramos una escritura desarrollada y la estructura palacial era de mayor densidad y complejidad. Encontramos palacios con construcciones laberínticas, con varios y grandes pisos y pórticos, y escaleras amplias y entradas monumentales. En cuanto al sistema político, estamos en presencia de una monarquía. El rey de cada palacio oficiaba de líder superior, supremo político y religioso. El sistema de escritura, antes mencionado en esta época, es el denominado lineal A, sistema que todavía no pudo ser descifrado. En cuestiones más culturales, esta época, 1700 a 1600 a.C., fue la de mayor densidad de pintura, cerámica artística y la metalurgia. La economía, como toda sociedad antigua, estaba basada en la agricultura y ganadería, con un fuerte comercio producto del desarrollo naval que tuvo esta civilización. Es en esta época, por ejemplo, donde se puede ubicar el mito del Minotauro de Minos. No está claro el final de esta cultura, aunque podemos datarla entre los años 1500 y 1400 a.C. Los motivos, por supuesto, son desconocidos, siendo el espectro de posibilidades desastres geográficos, invasiones, sequías, enfermedades o la propia destrucción producto de enfrentamientos civiles. De todas formas, el fin del predominio de esta cultura no marca el fin de la población en la isla cretense, solo que el movimiento migratorio y las posibilidades antes mencionadas redujeron su importancia cultural a un segundo plano. Paralelamente a la Grecia minoica, podemos situar la existencia de la civilización micénica entre los años 1700 al 1000 a.C., siendo la primera gran civilización en la Grecia continental, con su propio sistema palacial, arte, religión y escritura. Como es esperable, el nombre se debe a la principal ciudad de la zona, Micenas. Evidentemente, esta cultura estaba impregnada en otras ciudades de la península, como la propia Atenas, muy incipiente en su importancia en comparación a la posteridad, por supuesto, Tebas y Tesalia, por ejemplo. Hablando de su sistema político, la cultura micénica estaba dotada de una estructura social bien diferenciada, con una élite guerrera y reyes que estaban situados en la cabeza de la pirámide social. Uno de los factores fundamentales del pueblo minoico fue su método de escritura, el llamado lineal B, que pudo ser descifrado y nos brinda una serie de datos de suma importancia para entender la vida de dicha cultura. Su economía no era muy distinta a la minoica,
enfocados en la agricultura, pesca, ganadería y caza. Como novedad podemos encontrar la economía textil, muy importante para la vida micénica, donde la mujer desempeñaba un papel fundamental. La metalurgia, como en la mayoría de ciudades de la época, se basaba en oro, cobre, plata, estaño y plomo. El comercio fue otro factor fundamental para esta cultura, siendo extremadamente fructífero, llegando la industria textil minoica hasta la península ibérica y Gran Bretaña, según fuentes arqueológicas encontradas en la zona. La religión, antes mencionada, es fundamental en este proceso, ya que es este periodo donde se sientan las bases del panteón del Olimpo griego, con las deidades que todos conocemos. El arte, al igual que en la isla de Creta, podemos encontrarlo fundamentalmente en las vasijas que fueron conservadas, siendo estas de gran variedad, forma y tamaño. También encontramos, por supuesto, murales conservados en restos de los antiguos palacios, mostrándonos rituales religiosos, guerras o incluso sarcófagos representando reyes antiguos. Es importante destacar que no sabemos tampoco con precisión cómo fue la decadencia de esta cultura en la península helénica. Las hipótesis son muchas, enfocadas en diversos factores: invasión de los llamados pueblos del mar, enfermedades, conflictos sociales o causas naturales. Sea cual sea el motivo, este suceso marcó el fin de la Edad de Bronce final en el territorio y dio inicio a la llamada Edad Oscura, llamado así debido a la escasa cantidad de fuentes y datos que tenemos sobre el periodo, datado entre el fin de esta civilización micénica y el siglo VIII a.C. Si bien los datos que tenemos en relación a estados, culturas y economía y política son casi nulos, podemos marcar en el fin de la Edad Oscura la unificación de la religión griega tal como es conocida. Esto podemos afirmarlo por las fuentes de Homero y Hesíodo, dos poetas griegos que en base a sus escrituras unificaron los relatos y mitos y les dieron forma para formar una genealogía y correlación. Entre los siglos VIII y VI a.C. podemos datar la época arcaica, donde se dio forma y se formaron los rasgos característicos de la Grecia clásica. Entre estos siglos se desarrollan las ciudades-estado, o poleis en plural, expandiéndose en todo el territorio griego y por fuera de él, en diversas colonias por todo el Mediterráneo. Si bien el sistema de poleis y la política estaban fragmentados en todo el territorio, la cultura que se expandió logró formar ciertos lazos en común, generando una identidad cultural bien característica y diferenciada de las demás en la época. El proceso por el cual las pequeñas aldeas o pueblos de la zona en la Edad Oscura evolucionaron a un sistema de polis bien definido se llama cinecismo. Este proceso podía darse por conveniencia económica, política o por la mera conquista de un territorio. Mediante este accionar se formaron las poleis que todos conocemos, siendo Esparta y Atenas las más famosas, por supuesto. Evidentemente, este proceso no está absuelto de conflictos. La expansión económica y demográfica, producto del cinecismo, tuvo dos válvulas de escape para evitar la crisis o la estasis. La colonización de nuevos territorios. Aquí encontramos la respuesta a todas las colonias y nuevas poleis encontradas en toda Europa en esta época, llegando incluso hasta la actual España, o las reformas sociales de gobernantes o tiranos. Con respecto a la escritura, en esta época es cuando nace el alfabeto griego, producto del fenicio. Las principales obras de esta época son altamente reconocidas, la Ilíada y la Odisea. La economía volvió a tener en su forma anterior, siendo el comercio una de las actividades principales, agregando como novedad la plena incorporación del hierro a comienzos del periodo. La sociedad, en cambio, sufrió modificaciones. Existe una serie de debates sobre cuál es el sentido de ser ciudadano en esta época, siendo el eje del debate el combate hoplítico o la obtención de la tierra. Efectivamente, la formación hoplítica y todo lo que ello conlleva, gastos militares, equipamiento, etc., da cierto estatus social, teniendo en cuenta que el equipamiento es costeado plenamente por el individuo y no es precisamente barato. Bajo esta premisa, un soldado que puede costearse su equipo es un ciudadano pleno con derechos. Otras hipótesis marcan que el verdadero acumulador de riqueza y estatus es la posesión de tierras que no son tan abundantes en territorio griego como en otros lugares como la península itálica. Otro factor fundamental en este periodo es la forma política de las polis. Es en esta época donde nace la democracia ateniense, mediante las reformas de Solón y Clístenes, dando el poder de decisión sobre el rey, llamado Basileus, a la masa de ciudadanos, que es una minoría, por supuesto. Esparta, en cambio, estaba regida por una diarquía, es decir, una monarquía controlada por dos reyes. El fin de este periodo lo podemos situar en el comienzo de las guerras médicas, marcando el fin de la época arcaica y el inicio de la época clásica,
donde la civilización griega antigua encuentra su máximo esplendor. Para más información sobre las guerras médicas les dejo anclado mi video sobre las mismas. Podemos ubicar la Grecia clásica entre los siglos V y IV a.C., siendo el periodo más corto y más revolucionario a la vez. Estamos en presencia del clímax del poder y cultura griega en toda su historia. El arte y la cultura, más que nada la ateniense, alcanzaron límites que rozaron la perfección, siendo la inspiración de la incipiente monarquía romana y a posterior, por supuesto, del Renacimiento. La arquitectura monumental, siendo el Partenón reconocido por todos, alcanza su auge en este periodo, así como las obras literarias, la ciencia y la filosofía mediante personajes como Aristóteles, Platón, Heráclito y Diógenes. Sin duda, este periodo está marcado por la competencia entre las dos poleis más importantes, Atenas y Esparta. Encontramos en ellas dos modelos bien distintos y dispares que tuvieron en contadas ocasiones lazos de unión por conflictos externos como las guerras médicas. El imperio ateniense, conformado luego de la guerra con Persia, marcó una nueva forma de la política perfeccionada de la edad arcaica, con una democracia más amplia para la época, por supuesto, teniendo a Pericles como actor fundamental. Tan importante fue su rol que muchas veces podemos encontrar a la Grecia clásica como el siglo de Pericles. La democracia ateniense es compleja de entender, por supuesto, siendo extensa en el tiempo y con muchas aristas para analizar. Por lo pronto les dejo una imagen para simplificar los cargos del sistema político ateniense. Si les interesa saber más sobre este proceso, obviamente díganmelo en los comentarios. Esparta, por su parte, encontrará su momento de gloria al final de la época clásica, con la victoria sobre Atenas en la guerra del Peloponeso, dominando mediante su victoria casi toda la Grecia peninsular. Próximamente voy a realizar un video sobre la misma, entrando un poquito más en detalle. La religión en esta época es la conocida por todos, con todo el panteón de dioses oficializado y con los famosos Juegos Olímpicos donde todas las poleis disputaban entre ellas diversas actividades deportivas. Obviamente todo auge tiene su final y los griegos no pudieron escapar. ¿Cómo terminó esta era dorada? Podemos situar la caída en el final de la guerra del Peloponeso, marcando el fin de la democracia ateniense y el comienzo del inicio de la etapa helénica, siendo Alejandro Magno y su padre, Filipo II, actores principales. La particularidad que encontramos en esta situación es la inclusión de un vasto territorio en el norte de África y Asia en este sistema, producto de las conquistas de Alejandro Magno, pero vamos a comenzar desde el principio. Luego de la victoria espartana en la guerra del Peloponeso, la democracia ateniense se vio forzada a cambiar y el imperio cayó en una debacle momentánea. A fines del siglo IV, toda Grecia estaba bajo el mando del reino de Macedonia, un reino situado al norte de Grecia, y con mucha influencia griega, por supuesto, con Filipo II como líder. Luego de conquistar Grecia y morir, su hijo Alejandro, sucesor de todo el reino, emprende una de las conquistas más amplias y veloces de la historia, formando el reconocido imperio de Macedonia, que se extendió desde la Grecia hasta el norte de la actual India, destruyendo a su paso el imperio persa y liberando Egipto, donde Alejandro es proclamado faraón y se funda la ciudad de Alejandría en su honor. Tras su muerte, Alejandro deja un vasto imperio sin líder, siendo este fragmentado en dos dinastías principales, la Ptolemaica en Egipto, la Seleucida en Mesopotamia y la Antigónida en Asia. Estas dinastías estaban fundadas por generales de confianza del difunto Alejandro, pasando a la posteridad como diádocos, sucesores en español. Grecia quedó en manos de Casandro, hijo del veterano Antípatro. Lo importante aquí es entender que estas dinastías adoptaron la cultura griega heredada y la difundieron por todo el territorio, encontrando la cultura griega en lugares tan remotos como Asia o en Egipto, con la nueva dinastía ptolemaica. Este proceso marcó el fin definitivo al dominio de las viejas polis griegas, como Esparta y Atenas, siendo otras ciudades como Alejandría y Pérgamo el centro del mundo helénico con arquitectura y funcionamiento distinto al de las polis griegas. El fin político del periodo helénico se da con el auge de Roma, por supuesto, en el siglo II a.C. aproximadamente. Cada dinastía tuvo conflictos internos y externos con otras dinastías, siendo muy conocido el fin de la dinastía ptolemaica con Cleopatra y Marco Antonio, por ejemplo. Con la expansión de Roma, por todo el mundo conocido, el dominio griego tuvo su fin para siempre.